reunión o charla de RIAF. Estábamos hace breve justamente calculando que esta ya es la cuarta charla que tenemos. La red es la red interamericana antifemicida, que surgió el año pasado y justamente por este cierto orgullo que tenemos es un placer que sea la cuarta reunión. En tanto red, RIAF es una comunidad multilingüe e interdisciplinaria que propone un diálogo académico y para activistas sobre femicidio y feminicidio en la región en general. El objetivo de RIAF es trabajar de manera colaborativa para facilitar y compartir conocimientos sobre femicidio y feminicidio en los diferentes contextos y comunidades de la región. Por ese motivo, las charlas están no solamente orientadas a investigaciones académicas, sino también el trabajo en torno de activistas y también de ONGs y de organismos estatales. Hoy, en la charla de hoy, la presentación se titula Ni una menos, un grito vigente en Argentina. Y Lara Andrés y Laura Osust van a presentar el trabajo que están haciendo desde el observatorio Ahora que sí nos ven. Lara es licenciada en Comunicación Social de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y especializada en políticas públicas y géneros. Y Laura es también licenciada en Comunicación Social de la UBA y periodista feminista especializada en géneros y derechos humanos. Si quieren, ya pueden comenzar con la presentación. La dinámica que vamos a seguir es la que solemos seguir para las charlas, que es primero un tiempo para la presentación de aproximadamente 20-30 minutos, un poco más o menos, y después tiempo para que nosotros podamos, en general, discutir, comentar, hacernos preguntas sobre la presentación y lo que emerja a partir de la presentación que nos traen. Así que, adelante. Muchas gracias. Estás muteada, Lari. Estás muteada. Bueno, gracias. Estaba agradeciendo, Martín, y gracias a Claire que nos invitó a este ciclo de la red del año pasado, que lo viene fomentando, así que bueno, muchas gracias por este trabajo, por este espacio para que ustedes dan, para poder contar un poco del observatorio y nuestra perspectiva acerca del movimiento Ni una menos en Argentina. No sé si quieren, ya podemos pasar al próximo slide, donde teníamos pensado contarles un poquito, bueno, quiénes somos y también qué hacemos en el observatorio. Perdón, interrumpo al principio. Se escucha un poquito cortado. Si querés, probemos esto de apagar la cámara, a ver si mejora la señal. Sí. Bueno, Laura, si querés. Dale. Puede ser que es un problema con el micrófono, no sé, Lara. A ver, ahora puede ser, ¿eh? Estaba medio poquito. Ahora es mejor. ¿Sí? Sí. Bueno, cualquier cosa, si no me... Bueno, ¿querés que arranque? Dale. Dale. Bueno, nosotros desde el Observatorio Ahora que sí nos ven, iniciamos a partir del 3 de junio de 2015, a partir del primer Ni una menos en Argentina, se empezó a relevar desde el observatorio las cifras de femicidios que había en el país a partir del análisis de medios gráficos y digitales, así de todo el país. También, entre otras actividades que hacemos distintas acciones que son de monitoreo, medición, investigaciones que tienen que ver con las violencias que sufrimos mujeres, trans, travestis, lesbianas, personas no binarias, en todos los ámbitos en que desarrollamos nuestras relaciones interpersonales. Esto tiene que ver con que en Argentina está la ley de protección integral hacia las mujeres, la 26485, que estipula cuáles son los tipos y modalidades de violencia. Bueno, nosotros tratamos de trabajar también este tipo de, o sea, los tipos y modalidades de violencias que están estipuladas en la ley en Argentina.
Lo que nosotras queremos hacer en sí es ser un espacio para poder producir información, eso hacemos a partir de informes y también de, bueno, el relevamiento de femicidios, el registro que sacamos cada mes, para poder tener mayor conocimiento y formación sobre el tema de la violencia machista en Argentina, no solamente, ¿no?, en el caso más extremo, que son los femicidios, travesticidios y transfemicidios, sino poder visibilizar otro tipo de violencias y particularmente las desigualdades estructurales de género que vivimos en nuestro país y que se pueden ver también en otros lugares de la región y, bueno, del mundo. Perfecto. Solo una cosita así para agregar a lo que decía Lau, es que el observatorio es una organización de la sociedad civil, que no dependemos de un ente, digamos, del Estado, y es justamente la creación de nuestro espacio, de esta organización, surge a partir de la demanda de tener cifras oficiales, de contar con cifras en los casos de los femicidios, que es el caso más extremo, pero para poder comprender y conocer la magnitud de esta problemática de la violencia de género, y de esta manera es que surge el observatorio, y que por eso también pensamos importante contar un poco qué es el Ni Una Menos, no solo para nuestra organización, sino también para todo el movimiento feminista, para el movimiento LGBTIQ+ en Argentina. Ahí dejamos la página web de nuestro observatorio para que puedan ver no solo los informes sobre el Registro Nacional de Femicidios, donde analizamos diversas estadísticas, no solo la cantidad total de femicidios, sino poder indagar un poco más en el contexto de las mujeres víctimas, de los agresores, las características de los agresores, el acceso a la justicia de esas víctimas, el acceso o el no acceso a la justicia, mejor dicho. Luego ven en nuestras cifras, es eso lo que muestran nuestras cifras, que las mujeres no encuentran justicia. Pero más allá de estos informes también van a poder encontrar otros informes de otros estudios que venimos trabajando, o campañas de comunicación. Laura y yo somos comunicadoras, entonces tratamos de trabajar mucho en poder hacer campañas de comunicación y de sensibilización, poder brindar herramientas para también bajar muchas veces las políticas públicas al llano, ¿no? Y poder comprender de qué van, cómo se pueden acceder. Así que bueno, las invitamos a que visitan nuestro sitio y puedan ver lo que hacemos, y obviamente también cualquier duda o consulta ahí también para que nos puedan contactar y bueno, poder seguir construyendo red a partir de este primer contacto. Y después, Martín, si querés, ya podemos pasar al próximo slide. ¿Se está escuchando bien? ¿Se está viendo bien? Sí. ¿Se me está escuchando bien? ¿La próxima? Ahí está bien. Ah, ok. Te escuchamos bien, pero se va un poco. Bueno, voy a apagar entonces, si quieren, la cámara un ratito, después la prendo para diálogo. Ahí, sí, ahí se escucha perfecto. Me parece que es por ahí el micrófono. Hay momentos en que se mantiene bien, muy bien. Sí. Ah, bueno. Bueno, ¿qué pensábamos nosotras hacer con esta presentación? En un principio, lo que pensamos fue contarles qué pasaba antes del primer Ni Una Menos, antes del primer 3 de junio del 2015, antes de esta movilización que ocurrió en Argentina, qué pasaba en términos sociales, ¿no? ¿Cómo se estaba, qué se decía, qué se hablaba de la violencia de las mujeres, de la violencia de género, de los homicidios? Pero también nos pareció interesante contarles un poco cuál es el marco normativo del que partimos, ¿no? O cuál es el bagaje legislativo que tenemos en Argentina para poder hablar de la violencia de género y de la violencia hacia las mujeres. Tenemos varias leyes destinadas a la violencia doméstica, la violencia familiar, los delitos de la integridad sexual, protección de las niñas y adolescentes, pero nos pareció importante marcar dos de este siglo, que son realmente como de alguna manera un hito en términos legislativos, porque vienen también a abrir un poco estas leyes de segunda generación, ¿no? Ya teniendo un recorrido en lo que son las leyes de primera generación, derechos políticos, derechos cívicos, derechos sociales, empezar a hablar sobre la violencia, ¿no? Las desigualdades de poder que provocan
violencia en la vida de las mujeres y en la vida de las disidencias, las diversidades sexuales. Entonces, en este siglo podemos hablar de dos leyes que a priori son hitos respecto al reconocimiento de la violencia contra las mujeres, que es la sancionada en el 2009, como mencionaba Laura, la ley 2435 de protección integral, que es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y que principalmente lo que hace esta ley no solo recoge lo trabajado en las convenciones internacionales, en la CEDAW, en la Convención de Belén do Pará, donde denuncia el derecho a las mujeres de vivir una vida libre de violencias. No solo esto, sino que también trabaja en los distintos tipos de violencias y en las distintas modalidades, ¿no? Las distintas formas de manifestarse la violencia hacia las mujeres dependiendo del ámbito. Entonces esto amplía un poco más tal vez aquel concepto en el que, bueno, la violencia hacia las mujeres muy relacionado a la violencia doméstica, muy relacionado a la violencia física, ¿no? Cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, cuando hablamos de violencia de género, también hablamos de violencia sexual, de violencia patrimonial económica, de violencia simbólica, podemos hablar de distintos ámbitos, no solo en el doméstico, en el laboral, en el institucional. Entonces, esta ley viene a ampliar un poco más los conceptos en los que se venían trabajando acerca de la violencia. Cualquier cosa me interrumpe, Lau, también si yo me olvido algo o querés agregar, interrúmpame o pregúntenme, no hay problema. Yo entro medio como en un automático, así que cualquier cosa me frena. Después, si querés pasar al otro slide, tenemos, por otra parte, lo que viene a instalar, o que viene a reconocer, mejor dicho, el término femicidio, ¿no? Que en Argentina es femicidio, en diferencia a otros países tal vez de Latinoamérica donde es feminicidio. Y cómo es, si bien podemos ver que, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero que se venía ya mencionando, por decirlo más semiológicamente, el femicidio, ¿no? Se venía utilizando este sintagma, cotidianamente no se utilizaba, no cotidianamente, sino que en los medios de comunicación no se utilizaba, no era de forma muy recurrente, pero sí desde distintos periodistas feministas, distintas organizaciones feministas ya se venía denunciando la necesidad de que se empiecen a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Empezar a marcar las cosas por su nombre. No es un crimen pasional, sino que a esta mujer la están asesinando porque media la violencia de género, porque existen condiciones de desigualdad donde la mujer es asesinada por un hombre independientemente de la relación de pareja. Entonces, en el 2012 se modifica el Código Penal, el artículo 80, y se reconoce este tipo de agravante de homicidio, ¿no? No se incluye el femicidio como un delito aparte, sino que es un agravante a un homicidio, y es importante también destacar que esta ley no viene a prevenir, ¿no? Sino que, como es el Código Penal, es cuando ya es una pena, es una sanción cuando ya el hecho está cometido, ¿no? Cuando el delito ya está cometido, pero es importante pensarlo también como no solo un reconocimiento simbólico a una problemática que está pasando, sino que también viene a reparar, ¿no? A reconocer que existe una problemática social y cultural en nuestra sociedad, que es el de los femicidios, y viene el Código Penal a reconocer esto, a reconocer este agravante y a reconocer este contexto de violencia de género donde un hombre asesina a una mujer. Bueno, acá en el slide pudimos detallarlo un poquito, cómo está realmente en la ley y también cuáles son, digamos, la definición específica y también cuáles son las condiciones para que se englobe como femicidio en Argentina, y también la otra figura que viene aparejada, la de femicidio vinculado a aquellas personas del entorno de la mujer que está sufriendo violencia de género, que también pueden ser asesinados por el hombre agresor. Bueno, estas dos leyes, entonces, lo que nosotros planteábamos era cómo vienen un poco a marcar este contexto, este escenario normativo previo al primer Ni Una Menos. ¿Quieres pasar al siguiente slide? Bueno, y un poco voy a resumirlo porque si no puedo estar un montón de tiempo, pero resumidamente esto era lo legislativo en términos de en el Estado cuáles eran las dependencias, quienes estaban trabajando sobre la violencia de género. Tenemos que desde previo al 2015, desde 1992,
existía el Consejo Nacional de la Mujer, que fue el primer organismo institucional de alcance nacional, que toma la agenda de las políticas, en ese entonces más las políticas vinculadas a la violencia contra las mujeres. Actualmente podemos pensarlo más en términos de género, pero en ese momento estaba pensado estrictamente para, digamos, poder prevenir y implementar políticas para la violencia contra las mujeres, para eliminar la violencia contra las mujeres. Luego del primer Ni Una Menos, que más adelante vamos a ver lo que esto representa, a partir del 2015, con el anterior gobierno en Argentina, dirigido por Mauricio Macri, a través de un decreto presidencial, este consejo se convierte en un Instituto Nacional de las Mujeres que no solo cambia el nombre, sino que también hay un cambio en la centralización y descentralización del instituto y el rango que tiene dentro de la estructura, digamos, del Estado. Pero algo que sí me parece muy importante es que a partir del 2020 se creó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional, que de alguna manera recoge todo el recorrido de las mujeres, todo lo que le venía demandando al Estado, al jerarquizar la género en un ministerio, ¿no? Contar con una ministra que es la de gabinete de Argentina, pudiendo disputar presupuestos, políticas públicas. Pero bueno, esto es un poco lo previo al Ni Una Menos en términos legislativos, un poco en lo institucional del Estado. Si querés podemos pasar a la siguiente. Esto nos lleva a pensar, bueno, con todo esto, entonces, ¿qué pasaba con la violencia, no? Teníamos estas leyes, teníamos el Consejo Nacional de las Mujeres, después el INAM, el Consejo Nacional de las Mujeres, ¿qué tipos de violencias percibíamos? ¿Qué pasaba con los femicidios? ¿Siempre existieron los femicidios? Bueno, estas son preguntas que tal vez nos podíamos hacer o podemos preguntarnos, y obviamente lo que podemos decir es sí, siempre existieron los femicidios, siempre existió la violencia contra las mujeres, o la violencia de género. El tema es cómo la percibíamos, ¿no? ¿Qué representaciones podíamos encontrar, no solo en los medios de comunicación, sino también en las leyes, ¿no? ¿Qué podíamos ver? Y como bien detallamos acá, si bien la marcha de Ni Una Menos, la primer marcha en el 2015, previo a eso, hay todo un movimiento de mujeres en Argentina, acompañados de encuentros nacionales de mujeres que se vienen haciendo en Argentina hace ya 33, 34 años, si no me equivoco, no quiero copiarle el número, pero digamos, el Ni Una Menos viene a recoger toda una agenda de lucha de mujeres desde hace varias décadas, que se condensa en el primer Ni Una Menos, pero que igualmente se venían existiendo no solo otras demandas, sino que también la violencia, como la percibíamos, como la veíamos, estaba muy fuertemente enlazada a la violencia doméstica, a la violencia hacia las mujeres dentro del hogar, a los crímenes pasionales. No se hablaba masivamente del tema porque había una cuestión naturalizada del tema, ¿no? Existe un documental que les recomiendo que vean sobre los encuentros nacionales de mujeres, donde al principio eran muy pocas mujeres y al final terminan siendo un montón, porque bueno, empezó a aparecer esto de esto no está bien, ¿no? La naturalización de la violencia hacia las mujeres, empezar a poder marcarla y a reconocerla principalmente. Entonces, todo esto es lo que podemos ver previo al Ni Una Menos, y cómo a partir del primer Ni Una Menos, donde el principal reclamo es basta de femicidios, nace nuestra organización porque necesitábamos conocer cifras, ¿no? Necesitábamos saber qué estaba pasando, esa problemática que parecía naturalizada, cifras que den cuenta de la magnitud de esta problemática. ¿Quieren pueden pasar a la siguiente? Bueno, y en estos cambios que hubo del 2015 con el primer Ni Una Menos, nosotras como comunicadoras también le dimos como bastante importancia a cómo los medios de comunicación fueron cambiando, algunos más, otros menos, la forma de cubrir los femicidios, porque también pensamos que a partir de los discursos sociales es donde se construye también ese imaginario y también en cierto sentido se forma a la gente y se forma el sentido común sobre la violencia machista. Entonces, antes del primer Ni Una Menos, lo que nosotros veíamos predominantemente era un tratamiento de los femicidios como si fuera una historia o una novela que era como por entregas. A veces se le daba más seguimiento a unas que a otras historias,
y se hacía mayormente énfasis en los detalles más como escabrosos o morbosos. Y esto muchas veces tenía que ver con las fuentes que eran consultadas, que en su mayoría eran las fuentes policiales, que en muchos casos, ahora no tanto porque los periodistas y las periodistas no recurren a eso, pero muchas veces, por ejemplo, la policía era la que vendía las imágenes de mujeres asesinadas y los mismos diarios o portales web difundían esas fotos, haciendo que el espectáculo del femicidio fuera muchísimo mayor. Y estos casos, aparte, eran tratados como si fueran algo aislado, como un hecho aislado, ajeno a la realidad y como si fuera extraordinario, cuando en realidad tiene que ver con todo un contexto de desigualdad de poder, que tiene que ver con un contexto estructural de desigualdad, que era olvidado o silenciado en realidad por los medios de comunicación, sobre todo los medios hegemónicos, porque también existen otros medios feministas y medios populares que sí retoman una buena forma de comunicar, que es una forma más responsable e igualitaria. Si vamos a la que le sigue, también lo que veíamos era, esto todo, a ver, existía mayormente antes del primer Ni Una Menos, pero hoy también lo podemos encontrar en algunos medios. Existía una mayor culpabilización de las víctimas y obviamente se justificaba la violencia. Antes se escuchaba muchísimo que la atacaron por estar caminando sola de noche, aunque suele implicar estar con alguna amiga, porque dos mujeres juntas, por lo menos acá a veces implica que estás sola porque no estás con un varón que te proteja. O, por ejemplo, se decía mucho que bueno, lo engañó, entonces el hombre desató su furia y la mató. Entonces, en esta situación lo que se hacía era mucho justificar ese tipo de violencia y culpar a la víctima. Pero también se construía desde los medios y la gente en sus casas repetía muchas veces lo mismo, que era que existían buenas y malas víctimas. La buena víctima acá es una mujer que estudia, que trabaja, preferentemente de una clase media, media alta, blanca, una mujer siempre cis, nunca trans. En ese sentido siempre se construía así una buena víctima que tenía supuestamente menos posibilidades de que le pase, que llamaba más la atención. En cambio también se construía una mala víctima, que era una mujer que quizás es de un sector popular, una mujer que por ahí no tiene acceso a la educación o no tiene acceso al trabajo, y se va culpando a esa persona por salir de esa norma patriarcal que hace que, bueno, tiene que comportarse, tiene que ser y hacer de cierta manera. Entonces, los medios de comunicación en este sentido dan un mensaje de cómo tiene que ser y no ser una mujer, para no ser asesinada, digamos, en cierto sentido. Si pasamos, no a la siguiente, a la otra, a la que le sigue, perdón. Vemos que, bueno, en lo anterior, perdón, me perdí en las diapositivas, no importa. Como decía Lara antes, los femicidios pasaron a ser tratados de crímenes pasionales a femicidios. Lo que se hacía antes, por ejemplo, en los diarios que tenían secciones específicas de crimen pasional, así es como la titulaban, estaban ligados solamente a las relaciones de pareja y a la cuestión de la emoción violenta. Esto que decíamos antes de que la mujer provocó a la pareja para que la matara, porque la engañó, porque no le quiso cocinar, porque le hizo fea la comida, o sea, cualquier cosa era culpa de la mujer que la pareja la haya agredido. A partir del 2015, con el primer Ni Una Menos, fue muy notorio cómo los medios de comunicación, en especial Clarín, que era que el diario que tenía una sección que era crimen pasional, pasó a titularlo como lo que era un femicidio. Y al mismo tiempo se empezó a tomar más conciencia de que la violencia machista no era un problema íntimo o del ámbito privado, como sí fue tratado años anteriores y durante toda nuestra historia, más o menos, sino que era un problema público, que había que intervenir, que había que involucrarse,
que el Estado también era responsable de involucrarse para erradicar la violencia machista, y a partir del 2015 es que se empieza a hablar mucho más de lo que es la base de la violencia, que es la desigualdad estructural de género. Le paso la palabra a Lara. Perfecto. Bueno, y Lau ya contó un poco, digamos, cuál era el escenario, digamos, que habilitó el primer Ni Una Menos. Podemos ver que los causantes son muchos, ¿no? En relación a esto que ya venía marcando, cómo ya se le venía marcando la cancha, por decirlo de una manera, a los medios de comunicación al momento de comunicar los casos de femicidios. Entonces podemos ver que son varios los causantes, pero para que se dé este gran movimiento, este fenómeno social, el puntapié, lamentablemente, fue un caso de femicidio justamente. Fue el femicidio de Chara Páez, el 10 de mayo de 2015 en Rufino, Santa Fe, que fue el disparador de la convocatoria, que fue el disparador también de alguna manera acumulado, ¿no? No fue el único femicidio, ya venían resonando en los medios de comunicación, ya se venía trabajando sobre otros femicidios del índole público, el de Wanda Tadei, Ángeles Rawson, Melina Romero, todos femicidios que también fueron de alguna manera cubiertos por los medios de comunicación con estos errores de cobertura u horrores, como venía mencionando Lau, de cómo se venía construyendo esas noticias. Entonces fue a raíz de este femicidio y de una indignación acumulada que se despertó este movimiento que fue 100% autoconvocado, o sea, a partir de una periodista que llamó a la acción, pero que también de alguna manera espontánea se gestó este movimiento de Ni Una Menos, de salir a las calles, y que el salir a las calles también era un gesto simbólico y político, ya no es una problemática, nunca lo fue, no es una problemática del índole privado. Salgamos a las calles, que es donde hay que disputar y donde hay que llevar esta problemática, y es en lo público donde se tiene que gestionar la solución, así como decía Lau, es el Estado quien tiene que tomar esto, quien tiene que ser responsable de poder implementar acciones y medidas que prevengan, que protejan los casos de femicidios. En este caso, en el 2015, la concentración tuvo este fuerte demanda que era basta de matarnos, Ni Una Menos, estaba muy anclado a el tema de los femicidios, que si bien es algo que lo vamos a poder ver en todos los Ni Una Menos del 2015 a esta parte, después podemos ver cómo se van incorporando otras demandas, ¿no? Del movimiento de mujeres, de los movimientos feministas, del movimiento LGBTIQ+. Si querés pasar a la siguiente, lo que nosotras observamos es que al principio, desde el primer Ni Una Menos, tenemos esta consigna de basta de femicidios, se pone en la agenda pública, en la agenda mediática, la violencia machista, no como algo del asunto privado, no algo vinculado a cuestiones particulares de la pareja, sino que responde a una problemática estructural, social y política, tiene que ver con las relaciones de poder. Y esta consigna, basta de femicidios, generó un consenso social, ¿no? Generó un consenso social visto como si fuera, como lo pusimos acá, una causa justa, era política, era partidaria. Entonces de esta manera podemos ver en el slide siguiente, vemos fotos de distintas figuras en Argentina que portaron el cartel de Ni Una Menos, como para sumándose a esta lucha, a esta causa justa, que no presentaba, por lo menos en el 2015, disensos. Había un consenso general que era, está mal matar a las mujeres, está mal pegarle a las mujeres. Esto podemos verlo en el 2015, por eso la llamamos como la histórica marcha. Porque realmente fue histórica para los movimientos de mujeres, para los movimientos feministas, fue histórica en ese sentido, también fue histórico poder alcanzar ese consenso social y esa visibilidad pública y mediática. Después podemos ver, si querés pasar a la siguiente, bueno, es esto que les mencionaba, lo de las fotos, ¿no? Distintas personalidades que se pudieron viralizar esos días en las redes sociales o en la televisión. Tenemos, bueno, a Susana Jiménez en la tele mostrando el cartel. Si podemos pasar a la siguiente, lo que vemos es en realidad cómo el Ni Una Menos marca un antes y un después, pero que a partir de ese primer Ni Una Menos, donde hubo un consenso, después podemos ver ciertos quiebres, por lo menos en la representación del movimiento en los medios de comunicación.
podemos ver cómo las marchas cada vez se amplían más en términos de pibas, pibes, chicas, chiques, que vamos a la marcha, participamos activamente, se empiezan a incluir nuevas demandas, entonces podemos ver que ya en la del 2016, si bien sigue, ¿no?, el Ni Una Menos, podemos seguir viendo el basta de femicidios como una de las principales consignas, y va a seguir estando hasta hoy en día porque nuestro observatorio sigue contando femicidios cada 28, 29, 30 horas, pero se suman otras demandas. Entonces se suma aborto legal, seguro y gratuito, se empieza a sumar esto vinculado también a un caso de una piba presa en Tucumán por un aborto espontáneo, libertad de los presos políticos por la prisión de Milagro Sala a partir del gobierno de Mauricio Macri, basta de ajuste de inflación, basta de represión. Bueno, se empiezan a incluir nuevas demandas que tienen que ver también con la agenda de género. Desde el movimiento empezamos a hablar de otras desigualdades de género que tienen que ver con estas demandas. Podemos ver cómo se empieza a asociar, por lo menos en nuestras consignas, la violencia machista con el patriarcado, con el capitalismo, con la política. Durante ese día también ya se había hecho el 8 de marzo, el primer paro internacional de mujeres, ¿no? Si nuestra vida vale, no produzcan sin nosotras. A eso podemos ver que al primer consenso del 2015 podemos ver que se quiebra y que a partir del 2016, con la incorporación de nuevas demandas, con la ampliación de participación de mujeres y de la comunidad LGBTIQ+, como la reacción ya empieza a ser, bueno, no, se politizó la marcha. Y en un principio la primera reacción que podemos ver en el 2016 fueron contramarchas de Nadie Menos, igualando un poco la violencia machista a otros hechos de inseguridad o a otros delitos. Creo que en el slide siguiente pusimos unas imágenes de las imágenes que se viralizaban en ese momento. Tachan el Ni Una Menos y ponen Nadie Menos, ¿no? Como diciendo ni hombres, ni mujeres, ni niños, no más violencia para nadie, como si fuera la misma, ¿no? Sin poder analizar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia de género, qué representa el Ni Una Menos, ¿no? Ellas dicen Ni Una Menos, nosotros decimos Nadie Menos. Bueno, esto fue una reacción conservadora que hoy en día podemos ver cómo se fue gestando y cómo hoy en día tiene, bueno, diputados y senadores y senadoras en las cámaras del Congreso, ¿no? No es solo un movimiento social, sino que también refleja, ¿no?, cierta reacción de un poder conservador que quiere mantener el status quo o que no quiere reconocer la agenda de género ni las demandas de los movimientos feministas en Argentina. Entonces nuestra hipótesis de alguna manera es esta, que en el 2015 hay un consenso generalizado acerca de la violencia hacia las mujeres, y que a partir del 2016 y en todas las marchas que siguen, cómo se va quebrando este consenso y se empieza a ver al Ni Una Menos de otra manera, y se empieza a configurar, por lo menos en los medios de comunicación, de otra manera. Sigamos a la siguiente. Ya en el 2017, esto que decía Lara de que se politizó el Ni Una Menos, ya es como total, digamos, visto desde los medios de comunicación, pero también desde organizaciones políticas más conservadoras que hay en el país, que empezaron a plantear, bueno, esto no me representa. ¿Por qué? Porque se empezaron a incluir demandas y consignas que ya le empezaban a tocar intereses de grupos hegemónicos, digamos, de poder. Entonces, entre las consignas que se iban agregando eran contra la violencia patriarcal y contra la violencia del Estado, basta de represión, porque acá en Argentina, cuando en las distintas marchas que se hicieron, tanto de Ni Una Menos, como también en los paros, que también se hizo alguna movilización, hubo represión de la policía de la ciudad hacia las mujeres y personas trans que se estaban manifestando, así como también los encuentros nacionales de mujeres y LGBTIQ+, también fueron reprimidos durante el gobierno de Mauricio Macri. Y otra de las cosas que ya se había empezado a agregar en el 2016 es la cuestión del ajuste económico, que principalmente nos afecta mayormente a mujeres y diversidades sexuales por una cuestión de acceso al trabajo, de mayor desigualdad económica. Entonces,
todos los grupos conservadores empiezan a decir, bueno, no, a mí este no es el mismo Ni Una Menos que en el 2015, a mí esto no me representa. Porque aparte esos grupos conservadores estaban en el Estado, entonces empezar a señalar que la responsabilidad era del Estado y que ellos sean criticados, estaba como, bueno, los hacía medio como tambalear en cierto sentido, porque aparte los dejaba en evidencia. Y aparte, acá por lo menos en Argentina, hay una asociación de lo político, como si fuera algo negativo, como algo deshonesto, entonces que el Ni Una Menos se constituya como también un movimiento político, porque aparte lo es, como es el feminismo, los feminismos, generaba en ese consenso social una ruptura, porque, bueno, algo que parecía tan puro como es basta de matar mujeres, ahora se mete la política y viene la política como a corromper una demanda que era una demanda justa. Si vamos a la siguiente slide, ahí vemos cómo los medios reflejaban eso. Por ejemplo, en la imagen donde dice se politizó Ni Una Menos, recuerdo que en ese programa en particular, a la mujer que está ahí, que es una politóloga feminista, Florencia Freijó, a ella le decía, todo el programa la estaba atacando, diciéndole que cómo podía ser que hubieran politizado y estaban utilizando el Ni Una Menos, que era una causa justa y que en realidad lo que se tenía que pedir era que dejen de matar mujeres, como si esa fuera, como si para resolver eso no hubiera que resolver las distintas desigualdades que vivimos mujeres y también diversidades sexuales. Si vamos a la siguiente, en el 2018 lo consideramos como la marea verde porque es el año en el que se instala totalmente el debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Que lo que tiene de particular es que era un tema súper tabú en el país, como bueno, también en otros, pero acá era como de eso no se hablaba, y se empezó a hacer más visible, y esa discusión por el derecho al aborto empezó a estar no solamente en la agenda política, en la agenda mediática, sino en la casa de cada uno de nosotros se hablaba del tema, y se empezaba a militar muchísimo más masivamente por el derecho al aborto. Entonces, como esta ruptura que se da en el 2016 de ese consenso de Ni Una Menos, vemos como que se va haciendo muchísimo más visible, y al mismo tiempo la cuestión del derecho al aborto y de la lucha por este derecho le sirve también de cierta excusa a los poderes hegemónicos para plantear que, bueno, ya no hay un consenso, porque antes estábamos todos de acuerdo en que no mataran a una mujer siempre cis, ¿no? Siempre estábamos de acuerdo con eso. Ahora piden el derecho al aborto, pero yo no estoy de acuerdo, yo no estoy a favor del aborto. Y utilizaban, en realidad podían no estar a favor del aborto, pero en realidad utilizaban eso como una gran excusa, porque había otras consignas que también se iban incorporando a la demanda de Ni Una Menos, sobre todo en ese momento que era un momento de un gobierno neoliberal, de políticas neoliberales, se había vuelto a pactar, a acordar con el Fondo Monetario Internacional, y eso generaba ciertas condiciones donde se iban a profundizar las desigualdades sociales, en particular las desigualdades que tenían que ver con mujeres y diversidades sexuales. Ese año, la militancia y la lucha por el derecho al aborto llega al Congreso después de años de haberse presentado el proyecto y nunca haberse tratado. En junio del 2018 se tratan diputados de forma positiva, pero en agosto la Cámara de Senadores rechaza el proyecto de ley. Si vamos a la que sigue, no, a la otra, más rápido, para no detenernos en las imágenes. La otra, ahí está. En el 2019 ya queda como súper claro que el Ni Una Menos es un movimiento político. Ya no solamente la demanda, bueno, sigue estando la demanda por el aborto legal, seguro y gratuito, que tiene que ver con esta
bueno, ya se había instalado toda la discusión y todo el debate del año anterior, ya se hablaba en todos lados, bueno, pero también se empezó a agregar el pedido de separación de la Iglesia del Estado, que lo que dejó el debate por el aborto fue que, en evidencia que la injerencia que tenía la Iglesia católica, pero también evangélica, en las políticas de Estado y cómo había tanta resistencia ahí. Y se seguía reclamando, obviamente, por el ajuste económico que seguíamos viviendo en ese momento. Y esta cuestión de ya plantarse en Ni Una Menos como un movimiento político no es menor que se dé en el 2019, que fue un año de elecciones presidenciales donde claramente era un contexto que planteaba la necesidad de poder cambiar de rumbo, porque estaba dejando a más de la mitad de la población fuera, digamos, del sistema, y sobre todo, bueno, como decía antes, a mujeres y diversidades sexuales. En este sentido también, en este contexto, lo que se seguía reclamando era más presupuesto para políticas públicas de igualdad de género, también que se reconozcan las tareas de cuidado que muchas veces son como invisibilizadas y que en realidad son quienes, o sea, son las tareas que sostienen también un sistema económico, y se reafirma fuertemente la cuestión de que el Estado es responsable y es hacia el Estado al que dirigirse para que solucione no solamente los femicidios, travesticidios, transfemicidios, sino también todas las otras desigualdades. En este plano, por ejemplo, una de las luchas que se logró igual ese año es la implementación de la ley Micaela, que fue sancionada en el 2018, fue promulgada en el 2019. La ley Micaela es una ley de capacitación para todos los funcionarios del Estado, de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, y con el cambio de gobierno en diciembre del 2019 se empiezan a hacer las capacitaciones. Aún hoy el poder, digamos, del Estado que se niega o se resiste a ser formado es el Poder Judicial, que es quien muchas veces puede salvarnos la vida y no lo hace y no nos escucha, o sea que es urgente también su implementación ahí. Sí, Ahí está. Si querés paso, buenísimo. Sí. Sí, voy a ser muy breve, por lo menos con estos últimos 2 Ni Una Menos, que fueron un poco también en la virtualidad y que tienen que ver también con el contexto, digamos, de pandemia, y cómo se empezó y cómo continuó, mejor dicho, el movimiento de mujeres y los reclamos, las conquistas, cómo empiezan a desarrollarse en este plano de una crisis social, una crisis sanitaria, y donde ya está plantado el movimiento de mujeres, el movimiento LGBTQ+ en la Argentina como un movimiento político, ¿no? Como un actor político más, actor y actrices. Entonces, frente a la crisis de la pandemia, podemos ver que las consignas, siempre está presente el tema de los femicidios, pero se ve fuertemente las consignas vinculadas a la cuestión económica. A la cuestión económica, ¿por qué? Por esto que bien decía Lau, las desigualdades sociales que se empiezan a ver, que sostienen de alguna manera al capitalismo, que sostienen al patriarcado como sistemas de sometimiento. Entonces se empieza a dar la deuda es con nosotros, haciendo referencia no solo a que en este contexto, donde el 2020 una nueva gestión, donde se estaban renegociando la deuda con el FMI, entonces era, la deuda no es con el FMI, sino es con nosotros respecto a todas las demandas que todavía siguen vigentes. Y nos sostienen las redes feministas, ¿por qué? Porque frente a este contexto de pandemia, donde nos pidieron que nos quedemos en nuestras casas, desde las organizaciones de mujeres, desde las organizaciones feministas, salimos a marcar que nos piden que nos quedemos en nuestras casas, pero que hay que tener en cuenta que mayormente los agresores están en esas casas, ¿no? La violencia de género, los femicidios, en un 65% aproximadamente, ocurren en la vivienda de la víctima, que en el 25%, más o menos, 25% convive con el agresor. Entonces, era un dato a destacar y era algo a denunciar en medio de la pandemia, donde el aislamiento, por lo menos para las mujeres y disidencias, no era seguro. Entonces nos sostienen las redes feministas porque principalmente hace foco también en la participación de promotoras y promotores de género en los distintos barrios, en el territorio, trabajando fuertemente. Entonces
era importante marcar en este Ni Una Menos del 2020, el primer Ni Una Menos en un contexto de pandemia y en un contexto de aislamiento, donde fue virtual la movilización, fueron tuitazos, fueron ruidazos, fueron banderazos, ¿no? Desde los balcones, desde las casas, poder poner estas consignas y poder reclamar por aquellas compañeras que están trabajando en el territorio y que trabajan de una manera precarizada, las promotoras que no tienen un reconocimiento por parte del Estado, y también poder mencionar estas otras desigualdades que como actoras políticas ya están fuertemente reconocidas, las desigualdades sociales a partir del género, a partir de la etnia. Entonces se empieza a exigir el acceso a la tierra, a la vivienda, a la conectividad, un salario mínimo universal, que sigue siendo todavía una disputa en Argentina, que sigue siendo uno de los reclamos en Argentina. Entonces podemos ver cómo se pasa del primer Ni Una Menos a basta de matarnos, basta de femicidios. Podemos ver cómo se incluyen otras demandas que para el 2015 no podríamos haberlas instalado como hoy en día, por cómo se fue ampliando nuestra agenda y cómo también fuimos ampliando la conceptualización de la violencia de género y de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Esto que veníamos diciendo, la violencia física, el femicidio, es la expresión más extrema de una cadena previa de desigualdades, una desigualdad de poder entre los géneros, teniendo en cuenta también la interseccionalidad entre las mujeres, entre las disidencias sexuales, ¿no? Marcar este tema es fundamental para poder entender cómo se manifiestan las violencias en el territorio. Entonces, el Ni Una Menos del 2020 y el del 2021, si querés pasar al siguiente, más que nada para marcar una cuestión más coyuntural del 2021, que tiene que ver también con las vidas trans importan, porque hace más de 5 meses que está desaparecido un pibe trans en Argentina, donde los medios de comunicación no toman esto como una noticia, no lo visibilizan como otras desapariciones. Es un poco esto que mencionaba Lau al principio, ¿no? Las noticias como muchas veces se centran en un tipo de víctima o en un tipo de mujer cis, y cuando hablamos de vidas trans no suele tener el mismo rebote en los medios de comunicación. Entonces el Ni Una Menos del 2021 tuvo una fuerte impronta relacionado con basta de travesticidios, basta de transfemicidios, pero también vuelve a remarcar las otras demandas vinculadas al cupo y la inclusión laboral trans, vinculada a una reforma judicial feminista, porque así como venía mencionando Lau, hay una fuerte resistencia en el Poder Judicial que podría salvar la vida de las mujeres y no lo hace. Entonces, no solo es la exigencia de la ley Micaela, como allá en el 2019, sino que hoy, ya pasados más de 2 años, lo que venimos a exigir es una reforma judicial feminista, entendiendo que hay que hacer una reforma estructural en ese poder. Y bueno, y pueden ver otras más de coyuntura, ¿no? Salarios y vacunas para trabajadoras sociocomunicadoras, promotoras, trabajadores esenciales. Como ya como conquistamos el derecho al aborto en el 2020, esa marea verde del 2018 se pudo reflejar en la conquista del aborto en el 2020 por la lucha de los movimientos de mujeres. De los movimientos feministas. Lo que se incluye es el reclamo al Estado para que se implemente efectivamente la ley, para que haya un acceso fácil, no encontrar resistencias más que nada pensándolo en el interior del país, ¿no? Siempre pensando que muchas veces la mirada, por lo menos de algunos sectores, suele ser muy porteño-centrista o muy de Buenos Aires, y pensar también las reacciones conservadoras que ocurren en otras provincias de la Argentina. Entonces también era importante marcar esta demanda de que es necesario que el Estado se encargue de que el aborto sea legal en todo el país y de una manera efectiva. Y algo que también viene un poco a coyuntura y que no quiero dejar pasar es el aspecto regional, ¿no? Del Ni Una Menos. El Ni Una Menos sucedió en Argentina, pero también se pueden ver esto cómo impactó en toda la región latinoamericana, y también cómo en los movimientos feministas latinoamericanos nos unimos de alguna manera para poder hacer continua una lucha que tiene que ver con la resistencia al patriarcado, con la resistencia al capitalismo, con poder ir en contra de las desigualdades sociales estructurales de nuestra sociedad, que de alguna manera es un escenario compartido en toda nuestra América Latina. Entonces, en este último Ni Una Menos hubo un fuerte aspecto vinculado a lo regional, ¿no?
también vinculado con, bueno, las represiones que se vieron en Chile, con los feminicidios de México, con las violaciones que se vieron en Colombia, bueno, los distintos sucesos en América Latina que también fomentaron a poder construir esta visión de género más visto desde una mirada regional latinoamericana. Bueno, hasta acá 2021, si quieren pasar al siguiente slide, traté de ir medio rápido, bueno, estas algunas de las imágenes del último Ni Una Menos, ¿no? Con carteles, porque también lo tuvimos que hacer desde las redes sociales, no hubo una convocatoria presencial, digamos, en las plazas, o por lo menos de forma masiva. Si querés continuar, para finalizar muy rápidamente, acá tenemos algo de las conquistas que alcanzamos a través de todo este recorrido, que tratamos de hacer un punteo con Lau, puede ser que se nos pasen algunas, pero está un poco condensado acá lo que fuimos logrando en estos últimos años, vinculado a lo que hablábamos recién, tolerancia cero a los femicidios, ya los casos de femicidios están en la agenda mediática, están en la agenda pública, los medios de comunicación modificaron la forma de informar en estos casos, de tratar estos casos, ya es, digamos, no pasa desapercibido en los casos de femicidios de ninguna manera en los medios de comunicación y es completamente repudiable y ese consenso ya está instalado en nuestra sociedad. Más allá de estas pequeñas, mejor dicho, no, más allá de estos errores en las coberturas de los medios de comunicación, que todavía es una lucha vigente, poder hacer que los medios de comunicación comuniquen de una manera justa y basada en la igualdad, sin sesgos ni prejuicios de género, ¿no? Lau, no sé si querés... No, respecto a lo que decías, conseguimos las últimas conquistas, digamos, son la ley de equidad en medios, que eso posibilita también una transformación en los medios de comunicación, con la participación de mujeres y personas travestis y trans, para dentro de las plantas de personal de los medios, pero también en cargos jerárquicos, y para poder ir transformando con perspectiva de género el funcionamiento de los medios de comunicación, y el cupo laboral travesti trans, que ya estaba como un decreto, pero que se efectivizó como ley en la Administración Pública Nacional y que establece un piso de un 1% de participación en la planta de personal de personas travestis y trans, lo cual es un paso muy importante y también un mensaje al sector privado para que también tenga este tipo de medidas que son positivas para poder incluir a personas travestis y trans dentro de un sistema laboral que muchas veces no, la mayoría de las veces les expulsa, y que eso es muy importante. Sí, y si querés pasar al siguiente como para ya concluir, marcamos, digamos, nosotras pensando un poco cuáles son los próximos desafíos, ¿no? Cuáles deberían ser las próximas conquistas que tenemos que tener los movimientos feministas, el movimiento feminista en Argentina, Ley Micaela para los medios, esto que veníamos mencionando, a partir del cupo laboral trans y del cupo para poder ampliar la participación de las mujeres en los medios de comunicación, creemos que va a contribuir, digamos, a establecer nuevas formas de comunicar basadas en la igualdad. Pero la ley Micaela, que es esa ley que es de capacitación y formación para todos los poderes del Estado, para poder incluir una perspectiva de género, creemos que es importante poder hacerlo también en los medios de comunicación, ¿no? Una capacitación, una formación específica para que los medios de comunicación tengan herramientas y puedan incluir en su forma de cubrir las noticias, en sus redacciones, en la forma de comunicar una perspectiva de género. Y después, por otra parte, esto que también mencioné anteriormente, la reforma judicial transfeminista, que tiene que ver con poder transformar estructuralmente el poder judicial para poder habilitar también, ampliar la participación de las mujeres, principalmente en las cúpulas, que es donde siempre vemos que ocurre, digamos, la pirámide, ¿no? de que las mujeres estamos en la base y nunca alcanzamos más arriba puestos jerárquicos. Y lo mismo, no solo en la reforma judicial, la participación de las mujeres,
sino también incluir una perspectiva de género de arriba para abajo, de abajo para arriba, poder incluir la perspectiva de género en el Poder Judicial, también en las fuerzas de seguridad en Argentina, para poder realmente transformar esta estructura que todavía es muy conservadora y que resiste a este cambio social que ya se viene dando, que ya se vio en las calles, que se está dando adentro de nuestras casas, pero que todavía el Poder Judicial resiste. Lau, no sé si querés agregarme algo vinculado a eso. No, y corto también lo que sí nos falta trabajar un poco más es el tema de visibilizar la problemática de mujeres y diversidades indígenas, migrantes, afrodescendientes, que eso también es muy importante y que también está relacionado con esto que está ahí del derecho al acceso a la tierra y a la vivienda y a distintas formas de producir para conseguir una soberanía alimentaria, pero también hay distintas formas de producir industrialmente también, que nos incluya a nosotras y también a diversidades sexuales, y que para poder pensar más en una economía más popular y social. Sí, porque también una cosita que me parecía que estaba bueno agregar es del primer Ni Una Menos, donde decíamos basta de matarnos, ahora lo que estamos pensando es, bueno, está bien, basta de matarnos, queremos una vida libre de violencias, pero también qué tipo de vida, ¿no? Una vida autónoma, una vida soberana, una vida con acceso a la tierra, con acceso a la vivienda, con acceso a puestos de trabajo formales. Entonces podemos ver un poco este movimiento del basta de matarnos, pero también queremos decidir no solo que no nos maten, sino también qué tipo de vida queremos, ¿no? Y eso es lo que venimos, digamos, de alguna manera a reclamar hoy, o algo de los próximos desafíos que tenemos como movimiento. Y después en la siguiente, es un poco, digamos, algunas de las cifras que trabajamos en nuestro observatorio y que muestran esto de que la lucha todavía no terminó, ¿no? Tenemos hasta a 6 años del primer Ni Una Menos, donde empezamos a contar femicidios, tenemos 1.717 femicidios, ahí tenemos la distribución hasta el 3 de junio del 2021, entonces ver cómo la lucha continúa, porque todavía siguen ocurriendo femicidios en la Argentina, uno aproximadamente cada 30 horas, y es importante poder trabajar no solo en la reparación, sino también en la protección y en la prevención, y para la prevención es necesaria la concientización y la sensibilización de otro tipo de violencias, de todas esas otras violencias que suceden antes y que habilitan que un hombre mate a una mujer. No, bueno, para ir cerrando... Sí. No, está bien, yo pensé que me había trabado yo, perdón. No, como esto, la importancia también del movimiento Ni Una Menos en Argentina, pero también a nivel regional, y la construcción y consolidación de Ni Una Menos, y con el Ni Una Menos los feminismos como un movimiento político de transformación social, donde mujeres y diversidades sexuales somos sujetos políticos, que luchamos por soberanía sobre nuestros cuerpos, pero también por hacer de relaciones más igualitarias y libres de violencia, y que solamente creemos que desde el camino del feminismo es que se puede lograr eso. No sé, Lari, si querés. Hermoso, ¿no? Dejo ese cierre. Bueno, y creo que los slides siguientes en realidad los dejamos porque es principalmente siempre tratamos de dar el mensaje de que si conoces a alguien que esté sufriendo violencia, te comuniques diariamente, no la juzgues, generes momentos de confianza, poder ayudarla de una manera segura, paciente, y poder acercarle las herramientas, a poder llamar, escribir a la línea 144, que es la línea nacional, los 24 horas del día, es una línea gratuita para hacer consultas, para poder, si tenés dudas acerca de la situación en la que estés atravesando, y ante cualquier caso de emergencia poder llamar al 911 para que te puedan ayudar. Es un mensaje que siempre queremos dar por si alguien que está viendo esta charla o que luego nos escuche sepa, digamos, cuáles son las herramientas.
Bueno, muchísimas gracias. Estaba pensando que justo esta última, perdón, ahí interrumpí, pero, No, está pero ya bien. estaban dando cierre. Estaría